Hola comunativos, ¿cómo están? Les habla aquí Gabriel Blanco y este episodio del Rincón del Comunativo va a ser un poquito más diferente a los otros episodios, ya que pues tuvimos un invitado especial, un invitado de la casa, que es el jefe regional de investigación, Camilo Andrés Garzón Correa. ¿Por qué digo que va a ser un poquito diferente? Porque no tuvimos la suerte de poder entrevistar cara a cara al jefe regional. Pero pues aquí es donde nos damos cuenta de las ventajas que tiene la virtualidad, que es poder hacer una reunión por Teams, poder hacer una videollamada, por Zoom, por cualquier plataforma digital y aún así tener la información necesaria pues que queremos. Obviamente se pierde como ese toque de cercanía, pero esa se la da uno mismo. Entonces, comunativos, espero se disfruten este capítulo donde vamos a hablar sobre el derecho jurídico, sobre la investigación en los procesos de paz y un poco de consejos, un par de tips que nos da el jefe Camilo para cada uno de los interesados en la investigación, en los semilleros y que la investigación sirve muchísimo en la vida, ya sea para pues tomarla como un trabajo o pues ya sea para la vida cotidiana. Entonces en cualquier momento la investigación siempre está presente. Bueno, y sin hablar más y sin más preámbulos, le damos la bienvenida al jefe y entonces vámonos con la reunión virtual. Muchas gracias. Buenas tardes de nuevo, me presento otra vez, mi nombre es Gabriel Blanco. Vemos que tiene una formación académica muy grande, tiene una maestría en la Universidad EAFIT, una maestría en Derecho sobre principio de colaboración armónica entre los órganos del Poder Nacional en Colombia a partir de la Constitución de 1991. Esa es mi tesis de maestría. La maestría es en Derecho y esa es mi tesis de maestría, exactamente. Ah, ok. Y también veo que hizo una especialización en la Universidad de Medellín, siendo también egresado de su pregrado de allí, ¿cierto? Así es. Que hay algo que me intriga un poquito, que hizo una especialización en Derecho Administrativo, estando muy ligado, digamos, como a esa investigación. Entonces, la primera pregunta va a ser como que esta. Usted siendo una persona que investiga, obviamente el derecho, siendo como la parte jurídica, ¿por qué decidirse como por ese canal administrativo? ¿Qué pasó? Cuéntenos un poquito. Digamos, para contextualizarte, el derecho administrativo es una rama del derecho, una línea del derecho que se encarga de analizar y estudiar todo el tema de la gestión administrativa del Estado. Todo lo relacionado con la administración pública, cómo se comporta la administración pública, cómo actúa, cómo se relaciona con las otras entidades públicas y con los ciudadanos, con las personas. Entonces, pues en esa línea del derecho fue el área que me interesó desde el pregrado. También pues tuve la oportunidad de participar cuando era estudiante de pregrado en semilleros de investigación, como auxiliar de investigación en diferentes proyectos con profesores. Y fue la línea que me llamó la atención por la potencialidad que tiene de poder solucionar problemas prácticos o problemas de impacto a la comunidad desde el derecho. Bueno, Camilo. Revisé un poquito sus investigaciones y vi que tiene una investigación en Google Académico que tiene 6 citaciones, que es como la más citada. Si estoy mal, me corriges en algún momento, que es los requisitos y procedimientos de la expropiación de predios por vía administrativa en Colombia. ¿Cuál fue el propósito de esta investigación? ¿Usted a qué le estaba apuntando? Ok. Digamos, ese se vio en un contexto, en un proyecto donde analizamos el poder que tiene la administración pública de tomar decisiones sobre la propiedad privada, ¿cierto? Las afectaciones que puede hacer una actividad de la administración pública, un comportamiento de la administración pública frente a la propiedad privada. Normalmente, por la misma Constitución, el Estado puede expropiar bienes de particulares. ¿Cuándo? Cuando los necesite para asuntos de interés público. Y por regla general o digamos de manera ordinaria o común, cuando el Estado necesita un bien mío para una obra, el Estado debe pedirle permiso a un juez. Esa es, digamos, la vía tradicional de expropiación. En algunos casos, la ley ha autorizado que la expropiación, el Estado no tenga que ir donde un juez de la República, donde un juez civil, sino que sin pedirle permiso inicialmente a un juez, sino por mutuo propio, el Estado me diga, mira Camilo, por ejemplo, la alcaldía de Bogotá, yo estoy haciendo el metro de Bogotá, vos tenés una casa que está en los aledaños de donde va a pasar el metro
necesito tu casa para poder hacer las vías del metro, entonces vamos a iniciar un proceso de adquisición de tu casa. ¿Cuándo se llega a la expropiación? Cuando yo como ciudadano le digo no. El dinero, primero se busca una negociación, ¿cierto? Un acuerdo, una sesión voluntaria donde yo como ciudadano le digo, sí señor alcaldía, mire, le entrego mi casa y usted me va a pagar tanta plata, ¿cierto? Digamos, es la negociación voluntaria, pero en ocasiones los ciudadanos tienen derecho a decir, no, lo que usted me está ofreciendo no es el valor de mi propiedad. Por tanto, la alcaldía, en este caso que estamos poniendo, puede decir, listo, si a usted no le interesa el dinero, yo por el poder que tengo de la administración, le expropio su casa, le consigno la plata o el recurso, el dinero en una banca, en una cuenta del Banco Agrario y lo puedo sacar por el uso de la fuerza. Porque pues, prima ahí el interés general. Entonces se estudia cuáles son esos límites, esas dificultades, esas situaciones que trae la expropiación administrativa. Bueno, ¿y usted consiguió como los resultados que esperaba o logró resolver esa pregunta o lo que quería exponer en esa investigación? Sí, fue una investigación interesante donde pudimos encontrar cómo pues, hay unos límites a esa posibilidad de hacer expropiación administrativa. El mismo procedimiento pues dice cuándo el Estado la puede hacer, cuándo no la puede hacer, cuáles son los derechos de los ciudadanos, qué mecanismos de defensa tienen los ciudadanos cuando el Estado decide iniciar una expropiación administrativa. Bien, no soy como muy afín como a estos temas del derecho, tranquilo, pero pues, no te preocupes. Entonces, claro, si no entiendo algo le pregunto para que me resuelva las dudas y de una. Súper bien, vamos bien. Vi que su segundo artículo más citado fue el que es llamado Medida Cautelar Innominada y sus inaplicaciones por los jueces civiles municipales, civiles del Círculo Administrativo de Oralidad en Medellín y procesos declarativos. Entonces, este artículo realiza una aproximación respecto al contenido, alcance, antecedentes y justificación de las medidas cautelares innominadas, revisando su historia en el derecho colombiano. ¿De qué trata esta investigación? Bueno, te contextualizo ahí. Ese artículo lo publicamos en el 2013. Se realizó porque en el año inmediatamente anterior se hizo el Congreso, expidió un nuevo código procesal, el Código General del Proceso. Para que me entiendas, el Código General del Proceso es el que regula cómo se llevan las actuaciones en los juzgados, ¿cierto? Cómo se presenta una demanda, cómo se contesta una demanda, qué tiene que hacer el juez, o sea, cómo se hace un paso a paso, en términos muy generales, de una actuación en un juzgado, ¿cierto? Entonces en el 2012 salió el nuevo código, nosotros teníamos un código de 1976 y en el 2012 se actualizó. Entonces dentro de esas actualizaciones se implementó una medida cautelar que nosotros los abogados le damos medida cautelar innominada. ¿Qué es una medida cautelar? Te explico de manera muy sencilla. Es una decisión que se toma antes del fallo. La más tradicional que todo el mundo conoce es, por ejemplo, en el derecho penal, cuando a alguien le abren una investigación y lo capturan preventivamente, mientras que lo condenan. Eso es un tipo de medida cautelar. Eso en el derecho penal. En el derecho no penal, por decirlo de alguna manera, o sea, en el derecho civil o en el derecho administrativo que ahorita te explicaba qué es, hay otros tipos de medidas. Por ejemplo, cuando yo tengo alguna obligación dineraria con usted y usted me va a demandar y necesita que me embarguen mis cuentas antes de que el juez falle, eso es un embargo, ¿cierto? De dinero. Esas son las medidas tradicionales, pero en el sistema se implementó medidas innominadas. ¿Qué son medidas innominadas? Medidas que no son las mismas para cada proceso, sino que son particulares de las necesidades de las partes en cada uno de los procesos diferentes. Entonces, por ejemplo, hay una demanda por decir cualquier cosa, por un accidente de tránsito, ¿cierto? Un accidente vehicular. Entonces, una medida cautelar que se puede decretar en este caso. Y la medida cautelar, digamos, en este caso es que me embarguen mis cuentas o que me embarguen mi carro para que le pague. Pero pensemos que yo no tengo carro o cualquier cosa. Entonces, una medida cautelar nominada es que yo le tengo que pagar el alquiler de un carro a usted. Mientras que el juez determina quién es el responsable, ¿cierto? O que yo tengo que hacer un acto de resarcimiento, de pedir perdón a la comunidad por lo que hice, mientras que el juez termina el proceso. O sea, son medidas que no están
regularizadas para casos generales, sino para situaciones específicas según las necesidades de las partes. Entonces lo que hicimos en ese caso fue ir a los juzgados acá en Medellín. Ese proyecto yo lo hice con mis chicos de semillero, entonces cuando yo era profesor de la Facultad de Derecho de acá de la Universidad Cooperativa en la sede de Medellín, y los muchachos fueron y hablaron con los jueces de Medellín y les preguntaron cuáles eran las medidas que ellos habían decretado, cómo las hacían y demás. Esa fue la investigación. Bueno, y o sea, solo fue una investigación, no buscaban como cambiar esos decretos que ya estaban, ¿no? No, porque la norma era nueva. Queríamos mirar a cómo se estaba aplicando la nueva norma. No era buscar cambiar, sino que queríamos entender, queríamos ver cómo los jueces estaban aplicando la nueva normativa. Y así como la otra preguntita así de su investigación, vi que la más reciente la publicó este año, que fue el 18 de enero del 2024. ¿Sí? ¿Es la última investigación que tienes? En la última publicación, sí, regiones y provincias. Es regiones y provincia, instituciones territoriales para el post-conflicto. Qué tema tan interesante. Entonces, ¿a qué se le denomina post-conflicto acá en Colombia y por qué quiso investigar sobre este tema? Bueno, ese artículo tiene una historia muy bonita. En la Universidad Cooperativa, nosotros apenas inició el proceso de paz con las FARC en el año 2015-2016. Nos reunimos varios profesores de todas las sedes de la universidad para hacer proyectos, un macroproyecto general para estudiar qué cambios tenían que darse en el derecho colombiano, en las instituciones colombianas, para que una vez firmáramos el acuerdo de paz con las FARC, pues se pudiera implementar de mejor manera. Entonces, pues bueno, esa investigación se fue dando, hicimos varias investigaciones, varios productos, se firmó el acuerdo de paz y posterior a la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla, en ese momento que era la más grande y popular de Colombia, a ese periodo se le llamó el posconflicto. Entonces se cerró el conflicto armado con este grupo armado ilegal y a partir de ahí el gobierno colombiano, producto de los acuerdos, pues tenía que empezar a implementar unas políticas públicas para cerrar el conflicto y pasar a una era de cierre de conflicto, que eso en términos pues muy prácticos es lo que se denomina posconflicto, o sea, una era posterior al cierre del conflicto. Entonces ahí estuvimos analizando qué medidas, porque pues en el acuerdo de paz se discutió mucho que la implementación de la paz debería ser territorial, porque es muy diferente las situaciones de conflicto armado en Nariño a las situaciones de conflicto, digamos, el conflicto es el mismo, la guerra es la misma, pero lo que da origen al conflicto y las necesidades del territorio son diferentes en Nariño a lo que pasa en Saravena, Arauca, a lo que pasa en Urabá, a lo que pasa en cada una de las regiones del país. Entonces, hay una serie de políticas que se deben implementar de manera regional, de políticas o de propuestas o de necesidades en cada uno de los territorios. Entonces veíamos que en el acuerdo de paz muchas de esas obligaciones no recaían sobre el gobierno central, sino que recaían sobre los municipios y sobre los departamentos. Y en Colombia la mayoría de nuestros municipios son municipios muy pequeñitos, o sea, de 1.123 municipios que creo que tiene Colombia, el 70%, no sé la cifra exacta, pero es un valor, es la gran mayoría, son municipios que denominamos de sexta categoría, cuyos ingresos son muy pequeños, tienen muy poquitos habitantes, pero sobre ellos estaba recayendo toda la responsabilidad de la implementación del acuerdo. Entonces, por eso pues, se hace esta propuesta, este artículo sí es más propositivo, donde hay una figura en el derecho colombiano que se llama provincias y otra que se llama regiones. Las provincias son la unión de varios municipios. O sea, se juntan varios municipios y crean una institución que se llama una provincia. En Santander hay varias, acá en Antioquia hay varias, y con ellos se crean políticas públicas territoriales de paz. O sea, ustedes tuvieron que focalizar usted tuvo que focalizar esa investigación. Lo que analizamos es que de los puntos del acuerdo de paz, o sea, leímos el acuerdo de paz con las FARC, cómo se venía implementando y qué de esos puntos debería hacerse no por el gobierno nacional, porque es muy distante el gobierno nacional de lo que pasa en el territorio, y qué debería transferirse a instituciones territoriales intermedias, que son regiones, que son uniones de varios departamentos, o provincias, que son uniones de varios municipios, para que la política pública sea transferida a esa institución y con el recurso de regalías o del Fondo para la Paz se implementen esos procesos de territorio. ¿Cuál cree usted que es el papel de la investigación académica en esta construcción de la paz y el desarrollo social en el país?
Es muy importante. Si tú miras las misiones de MinCiencias, MinCiencias actualizó hace muy poco sus misiones, su plan operativo misional. Dentro de una de esas misiones se creó la que se denomina Ciencias para la Paz. Ahí las investigaciones de los que trabajamos en ciencias sociales son muy importantes porque podemos identificar primero cuál es la necesidad que tienen las personas en el territorio, porque la violencia no surge pues hay gente que por sí es violenta, pero los actores de la violencia toman las problemáticas de la región y las convierten en motor para hacer explosión de la violencia. Entonces, cómo desde esas ciencias sociales podemos identificar esas causales que llevan a la violencia y cuáles son los mecanismos que tenemos desde la sociedad para generar actividades o que los actores que están en el territorio puedan generar estructuras, puedan generar mecanismos más allá de que llegue el ejército, más allá de que llegue la institucionalidad armada, porque normalmente lo que llega a esos territorios es institucionalidad armada, sino que llegue institucionalidad científica, institucionalidad académica y pueda generar otras oportunidades para la gente. Entonces, esa es la ciencia para la paz. Bueno, enfocándonos un poquito en usted, ¿desde cuándo nació como ese sentido de investigar? ¿Usted perteneció a algún semillero de investigación en su universidad, Sí. allá en Medellín, o fue ya en un posgrado? Cuénteme un poquito de eso. No, desde que yo estaba en la universidad, yo fui semillerista en la Universidad de Medellín, pasé por el ciclo semillero, mi trabajo de grado lo hice como auxiliar de investigación tuve la oportunidad de trabajar con otras personas, con un profesor y con estudiantes que están en doctorado y maestría. Entonces ellos hacían su trabajo de grado, de maestría o de doctorado y yo era el auxiliar de investigación de pregrado en un tema de revisión de unas sentencias de la Corte Constitucional y ahí pues desde ahí me enganché con la investigación, me gradué del pregrado, hice la especialización y yo me gradué en el 2011, entonces ya a partir de ahí pues me engomé por el tema, hice la especialización, después entré a la maestría y ya. Creo que así también empezamos muchos de nosotros, como investigando un poquito y ahí es donde a uno le gusta y ya sea como por la rama que más le llama la atención. Usted conoce pues, me imagino que debe conocer varios semilleros de la universidad, independientemente de la facultad que sea, ya sea odontología, derecho, comunicación. ¿Ha escuchado de sus trabajos? Claro, yo pues por mi labor tengo que conocer lo que hacen los muchachos semilleristas de la región que coordino. Yo soy jefe regional de investigación de la zona Centro Oriente, donde están los campus de Ibagué, Villavicencio y Bogotá. Entonces, pues de alguna manera tengo que enterarme qué hacen los semilleristas de esos campus. Aquí una pregunta en específico que me interesa más a mí como a mi campo en la comunicación social. ¿Has escuchado del semillero Comunativos? Comunativos, algunas cosas, sé que están haciendo algunas actividades de ir a algunos eventos sobre apropiación social del conocimiento en difusión de la comunicación, más o menos pues lo que sé. Nosotros somos un semillero de comunicación social que no solo nos dedicamos a la investigación, claro, es fundamental y es nuestro pilar, pero también nos dedicamos a sacar como contenidos. Como le contaba, este podcast es uno de ellos. También tenemos un boletín informativo donde contamos cómo se investiga, de qué trata cada investigación. Tenemos también invitados especiales. Tenemos también las redes sociales. Si pueden, un minutico nos puede seguir en Comunativos, claro, en Instagram. Ahí subimos cositas. Tenemos en YouTube, tenemos cuatro podcasts también en YouTube por si nos quiere buscar. Este va a ser parte de uno de nuestros podcasts. Tenemos también TikTok, donde la información es un poquito más como digerible para los jóvenes que quieren investigar o que tal vez se preguntan qué es investigar. Entonces les invito como ahí a seguirnos en Comunativos. Ya lo seguí. Perfecto, Camilo. Y una última preguntita que me interesa más como estudiante. ¿Usted apoyaría a Comunativos en una ponencia internacional, ya que pues a veces necesitamos como esos recursos económicos para poder salir, foguearnos con otros semilleros, con otras universidades, o qué hay que hacer, qué tenemos que hacer para poder salir? Eso es una muy buena pregunta. Mira, la universidad tiene un fondo para apoyar a los semilleros. Ese fondo apoya a los muchachos que puedan ir a eventos nacionales e internacionales.
Lo único que el estudiante debe hacer es, a través de su profesor, el profesor líder, solicitarle al Comité de Movilidad del campus y radicar por nuestro sistema de información para la investigación Symphony la solicitud del recurso económico para que ustedes puedan ir al evento nacional o al evento internacional. En la universidad hemos financiado varios muchachos que han ido a Brasil, a México, a Estados Unidos, a varios países que han participado en eventos internacionales, y se les da el recurso económico para que puedan asistir al evento sin ningún problema. Perfecto, jefe. Encantado, quedé encantado con la entrevista. Me gusta un poquito el derecho también. Por ahí también estoy haciendo como un diplomado en reportería, enfocado en lo judicial. Súper. Y qué chévere encontrarse con usted, que también les apasiona la investigación y nos puede como dar esa credibilidad de que la investigación funciona en un futuro. Entonces, ¿qué más me gustaría a mí que, mirando a la cámara, nos dijera a los comunativos, a todos los estudiantes que estamos presentes en este podcast, qué lo incentivó a investigar, y unas palabritas para nosotros? Entonces, bueno, todo suyo a las cámaras. Claro que sí, Gabriel, pues muchísimas gracias a ti por la entrevista. Muy interesante que ustedes se motiven por participar en la actividad investigativa. De verdad, participar en semilleros lo nutre a uno más allá de lo que ve en el aula. Un semillero de investigación te permite explorar cosas que inicialmente no conocías de tu profesión, conocer perspectivas diferentes de cómo abordar una temática específica, proyectarse profesionalmente para ser un profesional diferente, innovador. El reto de la innovación en cualquiera de nuestras profesiones actuales es fundamental, y la investigación es eso, es mirar cómo se puede hacer algo de manera diferente, cómo se puede hacer algo innovador, transformador, con los retos actuales de la tecnología, que sabemos que a todas las profesiones nos va a afectar de alguna manera, sea positiva o en algunas cosas incluso negativa. Entonces, a prepararnos desde ya para que en el futuro, cuando pues tengamos ya la oportunidad de hacer nuestra profesión, podamos hacerla con una manera innovadora, apoyándonos en la tecnología, en la innovación, y por qué no, pues seguir contribuyendo a la ciencia, porque la ciencia lo que hace es eso, el crecimiento de las fronteras del conocimiento y permitir nuevas ideas y crecimiento para la sociedad. Muchas gracias. No, Camilo, gracias a usted, de verdad. Quedé satisfecho con la entrevista. Listo, qué Gabriel. Qué bueno escucharlo de su boca, de animar a los estudiantes, a los semilleristas. Y muchas gracias por su tiempo. Y pues nada, un saludo de parte de Comunicativos y espero encontrarnos pronto. Listo, Gabriel, muchas gracias. Estaremos por allá próximamente. Que tenga buena tarde. Hasta luego. Gracias a usted, Camilo. Buena tarde. Chao.